Mira, nadie te dice que solicitar ingreso a la Academia de Seguridad Galáctica será el equivalente burocrático a una endodoncia realizada por un dentista disléxico, pero aquí estamos. Jaque Torres estaba sentado en la sala de exámenes 7 de la estación orbital Kepler 9, rodeado de aproximadamente 200 aspirantes a inspectores de seguridad de toda la galaxia conocida. A su izquierda, un velión con una piel de cemento húmedo tamborileaba nerviosamente sobre el escritorio con 3 de sus 7 dedos. A su derecha, un sardiano cristalino zumbaba a una frecuencia que hacía vibrar los empastes dentales de Jaque. Justo frente a él, un blauvoid gelatinoso ondulaba con lo que Jaque había aprendido a reconocer como concentración o posiblemente indigestión. Difícil de decir con blauvoids. El paquete del examen estaba sobre su escritorio, sellado con una de esas bandas holográficas a prueba de manipulaciones que la galaxia parecía considerar impresionantes. Jaque había visto mejor seguridad en una bolsa de papas fritas. «Puedes empezar», anunció el administrador Krill desde el frente de la sala. Era Centauri, lo que significaba que tenía 4 ojos, 2 bocas y la personalidad de una auditora fiscal. Sus ojos primarios escaneaban la sala mientras los secundarios leían en su tableta de datos. Una demostración de habilidad multitarea que Jaque habría encontrado impresionante si no le estuviera obligando a pasar exámenes estandarizados como en el instituto. Jaque rompió el sello y abrió el paquete. Cosas estándar, en realidad. Pregunta 1. Identificar los protocolos adecuados para gestionar un evento de contaminación de clase 3. Pregunta 2. Enumerar los 4 pilares de las normas de seguridad galáctica. Pregunta 15. Explicar la diferencia entre materiales peligrosos y extremadamente peligrosos utilizando al menos 3 ejemplos citados. Estudió el examen con el aburrimiento metódico que produce ser naturalmente bueno en algo que no te interesa especialmente. A su alrededor, varios alienígenas empleaban las estrategias específicas de su especie para realizar los exámenes. El billón sudaba una especie de fluido naranja. El zumbido de los sardianos había subido media octava. El blauvoid había desarrollado un rincón que parecía claramente ansioso. Entonces Jaque dio con la pregunta 47. Nombra una sustancia tóxica para las formas de vida basadas en el carbono. Una sustancia. El bolígrafo de Jaque flotaba sobre el papel mientras su cerebro, inútilmente, comenzaba a catalogar su cocina en la Tierra. La cocina que había dejado hacía solo 3 semanas. La cocina que aparentemente era un escondite de armas disfrazado de lugar para preparar el desayuno. Debería optar por la respuesta obvia, algo como arsénico o cianuro. Eso es lo que haría una persona normal. Eso es lo que probablemente todos los demás en esta habitación estaban haciendo ahora mismo. Pero el cerebro de Jaque ya había empezado la lista. E intentar detenerla ahora sería como intentar detener un estornudo a mitad de camino. Incómodo y, en última instancia, inútil. Empezó a escribir. Chocolate. Ese fue el primero que Jaque anotó porque parecía un buen lugar para empezar. Theo Broine. Tóxico para la mayoría de las especies, mortal para bastantes. Los humanos acababan de desarrollar una inmunidad conveniente y decidieron hacer postre con él. ¿Cómo se hace? Luego, cafeína, porque si hablaban de toxinas de cocina, el café merecía una mención. Neurotoxina. Técnicamente, los humanos la consumían para despertar. La ironía no se le escapó a Jaque. Nuez moscada. La gente siempre se olvidaba de la nuez moscada. Mi envenenamiento por la muñeca existía. Algo raro, pero aún así existía. Frijoles rojos crudos. Fitohemoglutina. Jaque se había enfermado una vez por culpa de eso, después de cocinarlos poco en una olla de cocción lenta. Había sido un fin de semana divertido. Iba por el número 7, semillas de manzana, cuando notó que el vellón a su lado ya había cerrado su paquete y se recostaba en su silla con la expresión de alivio de quien acaba de terminar una tarea difícil. Jaque miró a su alrededor. La sardiana también estaba cerrando su paquete. Al otro lado del pasillo, el hombre se estremeció, esta vez sin duda aliviado,
y se dirigió con paso fluido al mostrador de entregas de la entrada. Jake siguió escribiendo. Hojas de ruibarbo. Huesos de cereza. Huesos de albaricoque. Bayas de saúco si las comías mal. Papas si las dejabas verdes. Hojas de tomate. Yuca si te saltabas un paso en la preparación. Examinado llegó la voz de la administradora Krill desde algún lugar por encima de él. Jake levantó la vista para encontrar sus 4 ojos fijos en él con la intensidad de alguien que acaba de notar un problema. ¿Tiene dificultades con el examen? No, señora, dijo Jake, solo siendo minucioso. La pregunta pide una sustancia. Sí, señora. Parece que está escribiendo considerablemente más de una sustancia. Sí, señora. 2 de los ojos de Krill se entrecerraron. Los otros 2 permanecieron abiertos. Jake no tenía idea de lo que eso significaba en lenguaje corporal Centauri, pero iba a suponer que no era muy bueno. Proceda, dijo finalmente en el tono de alguien que ya estaba planeando el papeleo disciplinario. Jake procedió. Almendras amargas, semillas de ricino, dedalera, adelfa, aelas, bulbos de narciso, semillas de glicina, bayas de muérdago, acebos, savia de flor de Pascua. Era vagamente consciente de que se había formado una pequeña multitud cerca de su escritorio. El berilio había regresado de entregar su examen y ahora miraba el papel de Jake con una expresión que podría haber sido de horror. Era difícil saberlo, ya que cada zeta tenía su propia sección. Zetas de la muerte, ángel destructor, falsa morilla, escutelaria otoñal. Jake se preguntó por un momento si debía contar cada zeta por separado, pero decidió que le parecía excesivo. Intentaba aprobar un examen, no escribir una guía de campo. Miel cruda, escribió específicamente para bebés. Esporas de botulismo, la mayoría de los adultos no tenían ningún problema con eso. Bebés humanos, no tanto. Especies raras, los humanos. Habas para personas con deficiencia de G6PD. Carambola para cualquiera con problemas renales. Pomelo si tomabas la medicación equivocada. Empezaba a tener calambres en la mano. Cerdo poco hecho, pollo poco hecho, huevos crudos, leche sin pasteurizar. Básicamente, Jake se dio cuenta de que los humanos habían analizado la intoxicación alimentaria y dijeron, la comeremos de todos modos. Solo hay que cocinarla bien. Esto probablemente decía algo filosófico sobre la humanidad. Pero Jake estaba demasiado ocupado escribiendo para entender qué. Habas. Otra situación con lectinas. Fruta aquí si la elegías mal. Jack Carl, que era tiburón fermentado que aparentemente era tóxico si no se fermentaba correctamente. Jake nunca había entendido por qué alguien fermentaría un tiburón, pero Islandia parecía bastante comprometida con el asunto. Añadió glutamato monosódico con un asterisco, señalando que la toxicidad era discutible, pero la sensibilidad era real. Sal en cantidades excesivas, azúcar en cantidades excesivas, agua en cantidades excesivas. Técnicamente, aunque tenías que comprometerte realmente con la intoxicación hídrica. Jake numeró la última entrada. 47 sustancias tóxicas, todas las cuales habían estado en su cocina en algún momento u otro. Bueno, no el tiburón fermentado, sino todo lo demás. Sí. Cerró su paquete y se puso de pie. Todos los seres en la sala de exámenes 7 lo miraban fijamente. Entregando, dijo Jake, y llevó su examen al escritorio de la administradora Krill. Ella lo tomó con ambas manos y sus 2 bocas apretadas en finas líneas. Esto, pensó Jake, probablemente va a ser una situación. Los ojos primarios de la administradora Krill recorrieron la primera página del examen de Jake. Luego, sus ojos secundarios se unieron. Entonces, sus 2 bocas se abrieron levemente. Lo que Jake había aprendido era el equivalente Centauri a quedarse boquiabierto. Esto es, dijo lentamente, muy irregular. La pregunta decía, nombra un veneno, ofreció Jake. Mencioné varios. Pensé que más información era mejor que menos. Nombraste el 47.
Sí, señora. ¿De tu cocina? La boca superior de Krill emitió un chasquido. La inferior parecía intentar formar palabras sin éxito. Finalmente, presionó un botón en su panel de datos. Seguridad a la sala de exámenes 7. Además, envíen al inspector jefe Dramix inmediatamente. Eso parecía excesivo, pero Jake había aprendido a no discutir con los administradores. Se quedó allí de pie mientras los demás examinados salían en fila, cada uno dándole un respingo como si fuera contagioso. El Berlión se estremeció al pasar. El Blauboid se movía más rápido de lo que Jake jamás había visto moverse a un Blauboid. El inspector jefe de seguridad Drumix llegó 7 minutos después, bastante rápido considerando el tamaño de la estación. Era quilaxiano, lo que significaba que parecía como si alguien hubiera cogido una mantis religiosa, le hubiera dado pulgares oponibles y la hubiera maldecido con ansiedad. Su antena se movía constantemente. ¿Cuál es la emergencia?, preguntó Dramix. Su traductor le dio un tono de voz que sugería que ya estaba teniendo un mal día. Krill le entregó el examen de Jake sin decir palabra. Dramix leyó la primera página. Su antena dejó de moverse. Luego, empezó a moverse el doble de rápido. Esto no puede ser exacto, dijo. Eso es lo que tenemos que verificar. Krill respondió. Es exacto, dijo Jake. Puedo explicar cada uno si quieres. Por favor, no lo hagas. Dramix se apresuró a decir. Entonces, sí. Empieza por el número 1. Chocolate. Estás afirmando que el chocolate es tóxico. Theo Broine. Jake dijo que es tóxico para la mayoría de las formas de vida basadas en el carbono. Los humanos lo metabolizan con la suficiente lentitud como para que no nos importe. Perros, no tanto. Los mata con bastante fiabilidad. Todavía lo tenemos por aquí porque, ya sabes, sabe bien. Dramix tomó nota en su bloc de datos. Una nota larga. Y cafeína, neurotoxina. La bebemos todas las mañanas, a veces varias veces. Nos hace sentir despiertos y productivos. Consumes neurotoxinas para la productividad. Cuando lo dices así, suena mal. Las antenas de Dramix se movían ahora en patrones que Jake estaba bastante seguro de que deletreaban angustia en algún tipo de código Morse de insectos. Número 4. Frijoles crudos. Ah, sí, esos te harán daño, dijo Jake. Fitohemoglutina. Tienes que hervirlos bien durante al menos 10 minutos para descomponer la toxina. Cometí el error de usar una olla de cocción lenta una vez. No lo serví lo suficiente. Pasé un fin de semana arrepintiéndome de cada decisión de vida que me llevó a ese momento. Me estás diciendo, dijo Dram lentamente, que tienes que preparar estos frijoles con cuidado o te envenenarán y los humanos. ¿Solo qué? Generalmente los guardamos en sus casas, en nuestras despensas, a veces en frascos decorativos. Mi tía tiene algunos en un frasco de vidrio con una pequeña cinta. Krill había abierto una base de datos galáctica en su terminal. Jake podía verla cruzando referencias con su lista. Cada pocos segundos, una de sus bocas hacía un pequeño ruido de angustia. Semillas de manzana, leyó. Glucósidos cianogénicos confirmados. Tóxicos. Huesos de cereza. Lo mismo, añadió Jake amablemente. Aunque tendrías que comer muchos. Generalmente les decimos a los niños que no los traguen y lo damos por bueno. Hojas de ruibarbo. Ácido oxílico. Confirmado. La voz de Krill se había apagado. La piel de la patata se puso verde. Salanina confirmada. Hojas de tomate también. Solanina confirmada. Familia de las solanáceas, explicó Jake. Los domesticamos de todos modos. Póngalos en la pizza. A los humanos les gusta mucho la pizza. Dram se sentó pesadamente en una silla que chirrió bajo su cuerpo chittenos. Yuca, escribiste, si se prepara incorrectamente. ¿Qué significa eso? Hay que remojarla y cocinarla bien o se convierte en cianuro en el estómago. Es un alimento básico en muchos lugares de la Tierra. La gente se vuelve bastante buena preparándola.
Generalmente. Generalmente. Quiero decir, hay incidentes, pero eso aplica a todo. No debería ser así con la comida. La antena de Dramix había alcanzado lo que Jake solo pudo describir como una vibración. La comida no debería tener incidentes. Número 17. Krill continuó en un tono monótono. Miel cruda para bebés humanos. Esporas de botulismo. Miró a Jake. Se les da esto a los hijos solo después del año. Antes de eso, sus sistemas digestivos no lo toleran. Después, están bien. Lo ponemos en té. ¿Té? El sistema de administración de neurotoxinas de cafeína. Exactamente. Dramix se llevó las manos a la cara. Bueno, sus apéndices manipuladores. ¿Cómo estás vivo? ¿Cómo está viva tu especie? Selección natural, principalmente. Jake dijo que las personas que comieron los hongos equivocados no transmitieron sus genes. Con el tiempo, aprendimos a recordar bastante bien qué cosas nos mataban. Lo que me lleva a la tercera sección de tu lista. Krill dijo, ¿hongos? Mencionaste 6 especies de hongos tóxicos. Podrías haber mencionado más, admitió Jake. Pero intenté limitarme a los que había visto en los mercados o que crecían cerca de mi casa. El silencio que siguió a esa declaración fue de esos que tienen peso. Cultivando, repitió Dramix. Cerca de tu casa. Sí, crecen orejones en el parque de aquí abajo. Simplemente, ya sabes, no los comemos. Hay señales y todo. Krill cerró los ojos. Los 4. Necesito llamar al Consejo Galáctico. ¿De verdad es necesario? Preguntó Jake. Acaban de informarnos que la Tierra es un campo minado de sustancias tóxicas que su especie consume con indiferencia, almacena en frascos decorativos y permite que crezcan en áreas recreativas. Sí, es necesario. El proceso de verificación duró 3 horas. 3 largas horas durante las cuales Jake estuvo sentado en una sala de conferencias que olía ligeramente a aire reciclado y pánico, mientras la administradora Krill y el inspector jefe Dramix destruían sistemáticamente su propia tranquilidad. Habían abierto la base de datos de toxicología galáctica en la pantalla principal, una recopilación masiva de todos los venenos, toxinas y sustancias peligrosas conocidas, documentadas en 473 especies miembro. Estaba codificada por colores. Jake empezaba a darse cuenta de que las entradas rojas eran malas. Su lista convertía la pantalla en un espectáculo de luz carmesí. Punto 7. Rojo Krill, su voz, que hacía tiempo que había pasado por la angustia y se había convertido en una especie de aceptación vacía. Estado de verificación de semillas de manzana confirmado. Nivel de toxicidad de moderado a severo. Compuesto activo. La amidalina se metaboliza en cianuro de hidrógeno. Se recomienda el manejo de protocolos de materiales peligrosos de nivel 3. Miró a Jake. ¿Comes cerca de estas? Nosotros comemos manzanas todo el tiempo. Jake dijo que las semillas están dentro. Simplemente no se mastican. Los niños aprenden esto muy pronto. Tu método de prevención de envenenamiento es decirles a los niños que no las mastiquen. Funciona sorprendentemente bien. Drix había pasado al número 14. Su antena había dejado de moverse frenéticamente y ahora simplemente colgaba. Ricino. Rison. Esto es una. Déjame leer esto correctamente. Una biotoxina restringida de clase 1. Una semilla puede matar a un taxiano adulto. Los taxianos pesan 400 kilogramos. Sí, Rison no es broma. Jake estuvo de acuerdo. Pero las plantas son bonitas. Algunas personas las cultivan como ornamentales. Ornamentalmente en jardines para decoración, se decora con material para asesinatos. Cuando lo dices así, ¿de qué otra manera debería decirlo? La voz de Dramix había subido una octava. ¿De qué otra manera se puede decir? Jake decidió que el silencio era probablemente su mejor opción en este momento. Krill había continuado bajando. La lista sin esperar. Frijoles crudos. Fitohemoglutina confirmada.
Tan solo 4 frijoles crudos pueden causar enfermedades graves en humanos. De 5 a 6 pueden ser fatales. Hizo una pausa. Mencionaste que los cocinaste mal una vez en una olla de cocción lenta. Sí, fue un fin de semana duro. Casi mueres por la preparación de la comida. O sea, no creo que fuera a morir. Solo lo sentí. Hay una diferencia. ¿La hay? Los ojos secundarios de Krill se enfocaron en él mientras sus ojos principales permanecían en la pantalla. ¿De verdad? La base de datos había empezado a generar estadísticas. Al parecer, de las 47 sustancias que Jake había enumerado, 32 estaban clasificadas como materiales restringidos que requerían permisos de manipulación especiales en la mayor parte del espacio galáctico. 8 estaban completamente prohibidas para la posesión civil. 3 se consideraban toxinas aptas para armas, y todas, según Jake, estaban en las cocinas de la Tierra. Número 23, dijo Dram semanalmente. Nuez moscada, escribiste tóxica en grandes cantidades. ¿Qué tan grandes son 2 nueces moscadas enteras molidas que causan alucinaciones y daño orgánico? Pero tendrías que comprometerte a comer tanta nuez moscada. No sabe bien en esas cantidades. Así que el factor limitante es básicamente el sabor. No los protocolos de seguridad, ni los procedimientos de manipulación. El sabor. Los humanos somos raros con las especias, dijo Jake. Solíamos navegar por océanos y empezar guerras por ellas. Envenenarnos un poco era solo parte de la experiencia. Krill había llegado a la sección de setas. Leyó cada entrada en silencio. Sus rostros se volvían cada vez más demacrados. Amatoxinas del hongo de la muerte. 80% de tasa de mortalidad incluso con tratamiento. Hongo ángel destructor. Misma familia de toxinas. Falso morel. El gerometrán se metaboliza a monometilhidroína, que es, y lo estoy leyendo bien, combustible para cohetes. Sí, ese es salvaje, dijo Jake. Hay gente que todavía los come si los hierves un montón de veces y tiras el agua. Yo no, que conste. Parece demasiado trabajo arriesgarse a una intoxicación por combustible para cohetes. Una respuesta mesurada, dijo Krill secamente. Dramix había abierto una pantalla aparte y ahora estaba mirando. Datos agrícolas de la Tierra. Su antena había empezado a temblar. Según esto, exportas chocolate. Vendes la toxina de la teobromina a otras especies. Es popular, dijo Jake. A la gente le gusta. Le ponemos etiquetas de advertencia. ¿Etiquetas de advertencia? Sí. Tóxico para la mayoría de las especies. Consumir bajo su propia responsabilidad. Ese tipo de cosas. No pasa nada. Nadie está obligado a comprarlo. Punto 31. Krill continuó con la determinación de quien empezó esta pesadilla y va a terminarla. Huevos crudos. Riesgo de salmonela. Confirmado. Levantó la vista. ¿Comes esto crudo? Algunos lo hacen principalmente en batidos de proteínas. O en masa de galletas. Técnicamente, no se supone que debas hacerlo, pero la gente lo hace de todos modos. Masa de galletas. Es un postre. Normalmente lo horneas, pero a veces te comes la masa cruda porque sabe bien y estás dispuesto a arriesgarte con la salmonela. Tus postres son una apuesta, solo si eres impaciente. Dramix emitió un sonido que su traductor no pudo reproducir. Salió como estática. Número 37. Frijoles de lima. Otra toxina de lectina debe cocinarse bien o causa graves molestias gástricas. Tienen muchísimas legumbres que intentan matarlos. Las legumbres son complicadas, reconoció Jake, pero son baratas y nutritivas, así que descubrimos cómo prepararlas. Prueba y error. Casi siempre error al principio. ¿De cuánto error estamos hablando? O sea, la gente murió, pero eso fue hace mucho tiempo. Ya lo tenemos controlado. Casi siempre. Casi siempre. Sigues diciendo. Casi siempre. Bueno, a veces la gente todavía se equivoca. Usan una olla de cocción lenta cuando deberían hervir.
Se saltan pasos. Leen mal la receta. Pero eso es culpa suya, en realidad. Prill había llegado al final de la lista. Se recostó en su silla, con los 4 ojos cerrados. Número 47. Técnicas de preparación de fugu. Esta solo dice, pregúntame si quieres más detalles. Ah, sí. Jake se iluminó. Eso es pez globo. Es un manjar en Japón. El hígado y los órganos contienen tetrodotoxina, que es letal. Los chefs se entrenan durante años para prepararlo correctamente. Necesitas una licencia especial. Es todo esto. Necesitas una licencia para preparar pescado. Solo los venenosos. Solo los venenosos. Krill abrió los ojos y miró a Dramix. Llama al consejo. A todos. Sesión de emergencia. Ya lo hice. Dram dijo que se reunirán en 20 minutos. Quieren la presencia humana. Genial. Dijo Jake. Siempre he querido ver las cámaras del Consejo Galáctico. Has convertido el desayuno en un arma, dijo Dram rotundamente. Has convertido el almacenamiento de alimentos en una situación peligrosa. Tus cocinas requieren instrucciones de seguridad. O sea, no realmente. Solo tienes que saber lo que estás haciendo. Para eso están las instrucciones de seguridad. La puerta de la sala de conferencias se abrió y un oficial de seguridad Centuri le hizo un gesto a Jake. El consejo está listo para ti. Jake se puso de pie. ¿Debería preocuparme? Acabas de revelar que tu especie maneja con tanta indiferencia suficientes toxinas como para violar 16 tratados de seguridad galáctica diferentes. Dijo Krill. Dímelo tú. Sí, pero esos tratados son para armas y cosas. Esto es solo comida. Krill y Dramix se miraron. Luego volvieron a mirar a Jake. Eso es lo que nos preocupa, dijeron al unísono. Las cámaras del Consejo Galáctico impresionaban de esa manera, como siempre lo hacen los grandes espacios gubernamentales. Techos abovedados y decisiones arquitectónicas diseñadas para que las personas se sintieran pequeñas y apropiadamente intimidadas. No funcionaba con Jake, sobre todo porque estaba demasiado ocupado preguntándose si lo expulsarían incluso antes de empezar en la academia. El consejo estaba formado por 17 representantes de especies dispuestos en un semicírculo de plataformas elevadas que habrían parecido dramáticas si la mitad de ellas no irradiaran visiblemente angustia. El consejero veriano sudaba ese fluido naranja de nuevo. El representante quillaxiano tenía antenas prácticamente hechas un nudo. Incluso el sardiano cristalino, que técnicamente no tenía sistema nervioso, vibraba a una frecuencia que sugería una profunda preocupación. En el podio central se alzaba el canciller Best, un Drahari con escamas que cambiaban de color según su estado de ánimo. En ese momento, estaban un recorrido por tonos naranja y rojo que Jake estaba bastante seguro significaba alarma y confusión. No muy bien, Jake Torres de la Tierra, comenzó Best, su voz amplificada por la acústica de la cámara. Has causado un gran problema. No lo intentaba realmente, señor. Jake dijo que solo respondía la pregunta del examen. Sí, la pregunta que pedía un veneno, al que le diste 47. La pregunta no especificaba un número máximo. Una oleada de lo que podría haber sido risa u horror recorrió el consejo. Es difícil saberlo con tantas especies en una sola sala. Abordemos la preocupación principal. Bess continuó. Tu lista ha sido verificada por nuestros expertos en toxicología. Se ha confirmado que cada sustancia que mencionaste es tóxica en diversos grados. Todas estas sustancias, según tu testimonio, se encuentran comúnmente en residencias humanas. ¿Es correcto? Sí, señor. ¿Y los humanos consumen muchas de estas sustancias con regularidad? Sí, señor. A pesar de saber que son tóxicas. Bueno, solo son tóxicas si las preparas mal, si comes demasiado, si tienes una condición médica específica o si perteneces a una especie diferente. Jake hizo una pausa. Es contextual. Consejero. 3. Un hombre que representaba a las especies colectivas,
se inclinó hacia adelante. Su traductor interpretó sus balbuceos mientras el humano afirmaba que el envenenamiento era contextual. La toxicología no funciona así. Así funciona en la Tierra. Jake dijo, mira, el chocolate solo es tóxico si no eres humano, si eres un bebé humano o un perro. Pero los humanos adultos no tienen ningún problema con él. Lo mismo con la cafeína. Nuestra rutina matutina gira en torno a su consumo. Tu rutina matutina se basa en el consumo de neurotoxinas, declaró el consejero Exaric, un trixiano con aspecto de mantis. Esto parece inadaptado. Parece necesario, replicó Jake. ¿Alguna vez has intentado trabajar un turno de 8 horas sin café? Es desolador. Las escamas del alto canciller Bess se tiñeron de un morado intenso que Jake sospechó que significaba que le estaba dando dolor de cabeza. Pasemos a los temas más preocupantes. Mencionaste semillas de ricino, plantas que contienen rison, una sustancia tan letal que 3 civilizaciones la han prohibido por completo en sus sistemas estelares. Correcto. Pero no las comemos. Jake dijo, simplemente las cultivamos. Son bonitas. Cultivan biotoxinas aptas para armas con fines estéticos. O sea, las plantas son bonitas. Hojas rojas, textura interesante, realmente le dan un toque especial a un jardín. El consejero berliano se atragantó. Esto es una locura. Su especie es una locura. Bueno, es un poco duro. Jake dijo, mira, entiendo que suene mal, pero el contexto importa. Sí, tenemos cosas tóxicas por ahí, pero también hemos convivido con estas cosas tóxicas durante miles de años. Sabemos cómo manejarlas. Enseñamos a nuestros hijos que no comer. Hemos desarrollado métodos de preparación. Tenemos sistemas. Sistemas, repitió el consejero 3. Su sistema para Rison es no comer la planta decorativa. Funciona. Eso no es un sistema. Es una sugerencia. Una sugerencia que todos siguen, señaló Jake. ¿Cuándo fue la última vez que oyó hablar de un envenenamiento por rayo lanzador de masas? Exactamente. Nunca. Porque sabemos que no debemos comerlas. El administrador Krill, que había estado de pie junto a Dramix, dio un paso al frente. Si me lo permite, alto canciller. El problema va más allá de la cocina humana. Hemos estado revisando las exportaciones de la Tierra. Actualmente, comercian chocolate, café y diversos productos a base de solanáceas con etiquetas de advertencia a más de 40 mundos miembros. Jake intervino. Etiquetas de advertencia que muchas especies aparentemente ignoran porque asumen que cualquier cosa que se comercialice como alimento debe ser segura. Es su culpa por no leer la etiqueta. Ponen veneno en el mercado. Solo es veneno para algunas especies. Para nosotros, es solo comida. La cámara estalló en voces superpuestas. Traductores que luchaban por seguir el ritmo de 17 especies diferentes, todos intentando expresar variaciones de preocupación, indignación y temor existencial. El alto canciller Best tuvo que pulsar sus escamas a través de un amarillo brillante, que aparentemente significaba que debían encerrarse en Drahari antes de que se restableciera el orden. Esto no tiene precedentes, dijo Bess una vez que la cámara se quedó en silencio. Nunca en la historia del Consejo Galáctico nos habíamos encontrado con una especie que coexistiera con tanta naturalidad con una gama tan amplia de toxinas. O sea, no teníamos muchas opciones. Jake dijo, la Tierra es un lugar bastante hostil, si lo piensas. Todo desarrolló defensas. Las plantas producían toxinas. Los animales, venenos. Solo tuvimos que adaptarnos. Descubrir qué podíamos comer y cómo prepararlo de forma segura. Se nos dio bien. Demasiado bien, murmuró el consejero Srick. ¿Qué significa eso? Significa que tu especie vio una planta que produce cianuro y dijo, apuesto a que podríamos comerla si nos esforzamos lo suficiente. Esri dijo, eso no es adaptación. Es rencor. Quizás un poco, admitió Jake. Pero en nuestra defensa,
Muchas de estas plantas tóxicas son realmente nutritivas si se puede superar la parte del veneno. La yuca, por ejemplo, con un contenido altísimo de carbohidratos, alimenta a millones de personas. Solo hay que, ya sabes, prepararla bien o morir. Dramix añadió amablemente desde la barrera. O morir, asintió Jake. Pero la mayoría de la gente no muere porque hemos estado comiendo mandioca durante miles de años y ahora somos buenos en ello. Las escamas del alto canciller Bess se habían asentado en un resignado color gris. El Consejo necesita discutir esta situación. Sin embargo, quiero ser claro en algo, señor Torres. Vino aquí hoy para tomar un examen de ingreso para la Academia de Seguridad Galáctica von Sten, una academia diseñada para capacitar a inspectores de seguridad que garantizan el cumplimiento de los estándares de toxicidad en todos los mundos miembros. Sí, señor. Y acaba de demostrar más conocimiento de sustancias tóxicas que la mayoría de nuestros inspectores superiores. Acabo de enumerar lo que había en mi cocina, señor. Exactamente. Bess se inclinó hacia adelante en su podio. No consultó una base de datos. No buscó nada. Simplemente escribió de memoria 47 venenos con los que vive todos los días. Jake no estaba seguro de si esto conducía a algo bueno o a algo muy, muy malo. La pregunta ante este consejo, continuó Best, es si su especie representa un peligro para la seguridad de la comunidad galáctica o si representa un recurso sin precedentes para comprender y gestionar materiales peligrosos. ¿Puedo votar por la segunda opción?, preguntó Jake. No puede ser. Las escamas de Bess parpadearon con lo que podría haber sido diversión. Sin embargo, los resultados de su examen hablan por sí solos. La puntuación más alta en la historia de la Academia, pendiente de la aprobación del Consejo en la implementación de ciertos protocolos de seguridad con respecto a la Tierra y sus productos. Espere, aprobé. Enumeró 47 venenos de memoria y proporcionó notas de preparación. Krill dijo, por supuesto que aprobó. Nos aterrorizó, pero aprobó. Habrá condiciones, advirtió Bess. Las exportaciones de la Tierra requerirán etiquetado adicional. La preparación de alimentos humanos necesitará certificación de seguridad, y usted personalmente estará sujeto a monitoreo. ¿Cuánto monitoreo? Todo, dijo Dram. ¿Tanto monitoreo? Eso parece excesivo. Convertiste una lista de la compra en una evaluación de amenazas. Dram dijo que estamos siendo generosos. El alto canciller Bess levantó una mano, silenciando la sala. Antes de concluir, señor Taus, ¿hay algo más que debamos saber sobre las prácticas culinarias de la Tierra? Jake lo pensó. Realmente intentó pensar si había algo más que valiera la pena mencionar. Bueno, dijo lentamente. Mi abuela tiene un jardín. La temperatura en la habitación pareció bajar. ¿Qué tipo de jardín?, preguntó Bess con cuidado. Ah, ya sabes, tomates, pimientos, algunas hierbas, ruibarbo, dedalera por sus flores bonitas, adelfa como seto, plantas de ricino porque le gustan las hojas, narcisos en primavera, aelas, glicinas en la pérgola, lirios de los valles a lo largo del camino. Con cada nombre de planta, la expresión de otro consejero se volvía más horrorizada. Su abuela, balbuceó lentamente el consejero 3, ha cultivado una instalación de armas botánicas. Lo llama cabaña. Jardín. ¿Sabe que estas plantas son tóxicas? Ah, sí. Es muy cuidadosa con eso. Usa guantes, se lava las manos, no come nada directamente del jardín sin cocinarlo adecuadamente. Lleva 50 años cultivando. Sabe lo que hace. 50 años manejando toxinas. También es muy buena con las rosas. El silencio que siguió fue de esos que tienen peso propio, presencia propia en la sala. Finalmente, el gran canciller Best habló. Se levanta la sesión. Se redactarán de inmediato los protocolos de seguridad de emergencia para la Tierra y sus habitantes. Señor Torres, se presentará a la orientación de la Academia la próxima semana. Felicidades por su aceptación. Gracias, señor.
Y señor Torres, no le cuente a nadie más sobre el jardín de su abuela. Demasiado tarde, dijo Jake. Tiene un blog. El sonido de 17 representantes de especies experimentando una crisis existencial simultánea fue. Jake reflexionó bastante impresionante. Las secuelas de lo que más tarde se conocería como el incidente del arsenal de cocina tardaron aproximadamente 6 semanas galácticas estándar en resolverse por completo. Jake pasó la mayor parte de ese tiempo en su cuartel asignado en Kepler 9, viendo cómo las cadenas de noticias galácticas perdían la cabeza. Los titulares eran espectaculares. La Tierra declarada territorio peligroso. Los humanos imperturbables. Última hora. Ese chocolate que has estado comiendo podría matarte. El Consejo de Seguridad Galáctica recomienda la certificación de materiales peligrosos para restaurantes humanos. Un quillaxiano local fue hospitalizado tras descubrir que los granos de café son neurotoxinas. Había estado bebiendo a diario durante 3 años. Esto último requirió un comunicado de prensa de la embajada humana que aclarara que la mayoría de las especies podían consumir pequeñas cantidades de cafeína sin incidentes. Resultó que la mayoría de las especies, los coalaxianos, eran muy susceptibles. Había demandas pendientes. El examen de Jake se había archivado como documentación clasificada, lo que parecía excesivo hasta que el administrador Krill explicó que 3 organizaciones terroristas distintas ya habían intentado acceder a él, asumiendo que se trataba de algún tipo de manifiesto de armas. Cuando descubrieron que en realidad era solo una lista de la compra, 2 de las organizaciones aparentemente se disolvieron por pura confusión. La tercera le envió a Jake una oferta de reclutamiento, que él rechazó. La orientación de la academia estaba programada para la semana 7, pero Jake recibió su carta de aceptación en la 4ª semana. Incluía 17 páginas de adendas de Fusago Winsen, aclaraciones, descargos de responsabilidad legal y una nota manuscrita del gran canciller Best que simplemente decía: por favor, no traigan almuerzo de casa. Los cambios formales de política se anunciaron en la 5ª semana durante una sesión plenaria del Consejo, retransmitida a todos los mundos miembros. Jake observaba desde sus aposentos, comiendo una manzana. Tuvo cuidado de no masticar las semillas, sobre todo por despecho. El gran canciller Best se encontraba en el podio central, con sus escamas de un azul diplomático neutral. Tras una exhaustiva revisión y consulta con expertos en toxicología, enlace cultural y varios inspectores de seguridad traumatizados, el Consejo Galáctico ha tomado una decisión sobre la Tierra y sus habitantes. La Cámara enfocó a los representantes reunidos. Todos parecían haber envejecido considerablemente en las últimas semanas. El consejero 3 había desarrollado un nuevo patrón de ondulación que su traductor, amablemente, identificó como relacionado con el estrés. Con efecto inmediato. Best continuó: la Tierra será clasificada como zona de riesgo biológico de categoría 4. Jake casi se atraganta con su manzana. La categoría 4 era la clasificación normalmente reservada para instalaciones de desarrollo de armas y planetas plaga. Esta clasificación se aplica específicamente a los productos agrícolas y las prácticas de preparación de alimentos de la Tierra. Todas las exportaciones de la Tierra deben llevar ahora etiquetas de advertencia completas en 73 idiomas, incluyendo análisis de composición química y datos de toxicidad específicos de cada especie. Los establecimientos de comida operados por humanos en el espacio galáctico deben obtener una certificación de seguridad de clase 3 y todo el personal debe completar un curso de manipulación de materiales peligrosos en pantalla. El consejero beliano estaba sudando de nuevo. Algunas cosas nunca cambiaban. Además, dijo Best, y su balanza se iluminó con algo que podría haber sido divertido. Los humanos que trabajan en servicios de alimentación o en funciones de inspección de seguridad recibirán certificaciones automáticas de materiales peligrosos, ya que cualquiera que haya sobrevivido a la infancia en la Tierra ha demostrado dominar la gestión de materiales tóxicos. El bloc de datos de Jake emitió un pitido. Un mensaje de la academia.
Su certificación de materiales peligrosos ha sido aprobada. Nivel 5. Felicidades. Nivel 5. Esa era la calificación civil más alta disponible. Jake la había obtenido por haber llegado a los 23 años sin envenenarse con su propia cena. El humano conocido como Jake Torres, continuó Best, y Jake se irguió en su asiento, ha sido aceptado en la Academia Galáctica de Seguridad con todos los honores. Su examen de ingreso, aunque poco ortodoxo, demostró una comprensión excepcional de los principios toxicológicos y la gestión práctica de la seguridad. Tras su graduación, será asignado a un programa acelerado y a la división de respuesta a materiales peligrosos. La cámara mostró una pantalla dividida que mostraba las reacciones de varios mundos. La mayoría seguía procesando la información. Algunos aplaudían. Sin embargo, un presentador de Blowboy mostraba una leve reverencia, y las escamas de Bess se oscurecieron ligeramente. El señor Torres estará sujeto a protocolos de monitoreo reforzados. Por la seguridad de todos, incluida la suya propia. El panel de datos de Jake volvió a sonar, esta vez del inspector jefe Dramix. Me han asignado como su supervisor. Esto es culpa suya. Todo esto es culpa suya. Llegó un tercer mensaje. Este del administrador Krill. Bienvenido a la academia. Por favor, revise la lista adjunta de artículos prohibidos. Es principalmente su cocina. El archivo adjunto tenía 47 páginas. En la pantalla, Best estaba terminando. El Consejo reconoce que el singular entorno evolutivo de la Tierra ha producido una especie con una resistencia inusual a las sustancias tóxicas. En lugar de verlo como una amenaza, optamos por reconocerlo como un rasgo valioso para las funciones de seguridad y gestión de riesgos. Los humanos podrán optar a puestos que antes se consideraban demasiado peligrosos para la mayoría de las especies. En otras palabras, comentó el presentador de noticias de Blboid. Han convertido su incapacidad de morirse de desayuno en un arma y la han convertido en una carrera profesional. Es una forma de decirlo, coincidió su copresentador Centuri. El blog de datos de Jake sonaba constantemente. Mensajes de su familia, amigos, antiguos compañeros de clase, gente que conoció en una fiesta hacía 3 años. Todos querían saber si realmente había provocado un incidente interestelar por una pregunta de examen. Abrió primero el de su abuela, vio las noticias, muy orgulloso. Mencionaron mi jardín. He recibido 17 solicitudes de entrevista. Además, alguien del Estudio Botánico Galáctico quiere visitarme. ¿Debería preocuparme? Con cariño, abuela. Jake respondió. Quizás no les muestres la dedalera ni la adelfa ni nada, en realidad. Te quiero. El anuncio formal continuó durante otros 20 minutos, abarcando nuevas regulaciones comerciales, estándares de seguridad actualizados y la creación de algo llamado el Comité de Monitoreo de Alimentos de la Tierra, que sonaba tan burocrático como era. Jake escuchó a medias mientras revisaba mensajes cada vez más alarmados de varios exportadores de alimentos para consumo humano que apenas se daban cuenta de que había estado vendiendo toxinas a extraterrestres que desconocían su toxicidad. Iba a haber muchísimo papeleo. Finalmente, Best llegó a la conclusión. Que esto sirva de recordatorio de que la galaxia es vasta y diversa. Lo que es seguro para una especie puede ser letal para otra. Lo que parece normal para una cultura puede parecer extraordinario para otras. Los humanos nos han recordado que la supervivencia se manifiesta de muchas maneras, y a veces lo más peligroso es simplemente la cena. Hizo una pausa, y su actitud se tornó casi respetuosa. Jake Torres aprobó su examen de admisión enumerando 47 venenos de su cocina. Con ello, obtuvo la puntuación más alta en la historia de la Academia y desencadenó una reforma completa de los protocolos galácticos de seguridad alimentaria. Este es el logro académico más impresionante o el más preocupante que hemos presenciado. Posiblemente ambos. La sala del consejo estalló en aplausos. Gracias por ver. Aplausos confusos, reticentes y ligeramente aterrorizados, pero aplausos al fin y al cabo.
Los datos de Jaque sonaron por última vez. Un mensaje del decano de estudiantes de la academia. La orientación es el próximo lunes. Edificio 7, aula 4, 12. Por favor, no traigan bocadillos. La orientación de la academia resultó ser tan burocrática como Jaque esperaba. Había formularios, muchísimos formularios. Hubo instrucciones de seguridad que resultaron irónicas dadas las circunstancias. Hubo presentaciones de profesores que miraban a Jaque como si fuera a explotar en cualquier momento. Y hubo un momento justo al final del primer día cuando la administradora Krill lo llevó aparte en el pasillo. «¿Sabes?», dijo, con dos ojos fijos en él mientras los otros dos escudriñaban el pasillo. «Cuando mencionaste 47 venenos en ese examen, pensé que intentabas hacerte el difícil». «De verdad que no», dijo Jaque. «Solo respondí la pregunta». «Lo sé. Eso es lo que lo hace extraordinario». Le entregó un bloc de datos. «Este es tu horario de clases. Verás que te asignan toxicología avanzada, respuesta a materiales peligrosos y protocolos de contaminación de emergencia. Todos cursos de posgrado. Soy estudiante de primer año. Eres un humano que sobrevivió hasta la edad adulta en la Tierra. Estás sobrecalificado para el currículo estándar». Hizo una pausa. «Además, estamos creando un nuevo curso, manejo práctico de venenos. Vas a ayudar a enseñarlo. Voy a enseñar a los estudiantes de la academia. Les vas a enseñar que a veces el equipo de seguridad más importante es el sentido común y un sano respeto por lo que hay en la despensa». La boca de Krill se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa. «Bienvenido a la academia, señor Torres. Intente no causar más incidentes interestelares». «Sin promesas», dijo Jaque. «Eso es lo que me temía». Mientras Jaque caminaba por los pasillos de la academia hacia sus aposentos asignados, pasó por un tablón de anuncios lleno de anuncios estudiantiles. Alguien ya había colocado un volante: Seminario de Seguridad Humana, aprende que no comer, presentado por Jaque Torres, el tipo que convirtió el desayuno en un arma. Debajo, alguien había añadido a mano: nos va a envenenar, y debajo con otra letra: solo si no tenemos cuidado. Jaque le tomó una foto y se la envió a su abuela. Su respuesta llegó de inmediato: «Estoy orgulloso de ti, cariño. Los de la encuesta botánica vienen la semana que viene. Les estoy preparando té. Debería mencionar que las hojas de té son de la misma familia que las solanáceas», respondió Jaque. «Abuela, por favor». «No es un no. Es un no rotundo. Demasiado tarde. Ya se está gestando en algún lugar de la academia. La antena del inspector jefe Dramix probablemente acaba de empezar a temblar de nuevo». Jaque sonrió y siguió caminando. Tenía tarea que hacer, concretamente un ensayo de 30.000 palabras sobre protocolos de contaminación. Estaba bastante seguro de que podría citar al menos la mitad del jardín de su abuela solo con fines educativos, por supuesto.